Buenas tardes a todos. Bueno, ya vamos a empezar. Vamos a esperar que sumen algunos más. Me imagino que después de la clase de ayer les resultó bastante dura, bastante complicada de entender, así que vamos a repasar algunos conceptitos hoy antes de seguir un poco más. Y en la semana que viene vamos a seguir con la guía 3, ¿sí? Venimos bien con el cronograma dentro de todo lo que nos tocó vivir con el tema del corona y eso. Hoy justo es un día bárbaro para hacer cuarentena porque está bastante feo afuera. Así que bueno, espero que puedan aprovechar lo que volvemos a ver en la clase de hoy y haremos algún ejercicio y empezaremos a encarar de vuelta la parte teórica de la segunda parte de la guía, que es la parte más difícil de entender dentro del tema pH, que es el tema de lo que son las soluciones buffer, ¿sí? Ya el nombre es medio raro, así que vamos a tratar de encararlo despacito, porque sé que es un tema que les cuesta mucho a ustedes entenderlo, ¿sí? Bueno, voy a cambiar la cámara de atrás. Acá tenemos lo que estábamos viendo el día de ayer. De vuelta volvemos a la definición básica de lo que es el pH, ¿sí? Paula, empezamos 2 minutos antes, tampoco seas tan quisquillosa. Aparte, precisamente abro un par de minutos antes para que la gente se vaya uniendo. La clase está arrancando en este momento, así que no te perdiste de nada. Bueno, ahí está el concepto de pH, ¿sí? Que habíamos expuesto en el día de ayer en cuanto a lo que es la fórmula y que tiene que ver con lo que denominamos potencial hidrógeno y tiene que ver con el nivel de iones hidrógeno que hay en una solución. Es como una forma de expresar matemáticamente la cantidad. Sí, lo voy a guardar. Ojos de dragón 44, voy a guardarlo, ¿sí? La forma de expresar la concentración está relacionada con una operación matemática, ¿sí? Que es la potencia, y con otra operación matemática que es el logaritmo, que está relacionado a la potencia, como si fuera la misma operación pero al revés, ¿sí? Aclaremos entonces que la P, fíjense que siempre es minúscula y la H es mayúscula. Potencial hidrógeno. La concentración de iones de hidrógeno está entre corchetes porque es una concentración molar, y al resultado del cálculo de ese logaritmo le vamos a cambiar el signo, por eso tiene un signo menos. Eso es lo que significa el signo menos, ¿sí? Hablábamos ayer de que la operación logaritmo es una forma de relacionarlo con la potencia. Decíamos que si 3 al cuadrado es 9, el logaritmo en base 3 de 9 es 2, ¿sí? A 3 le llamamos la base. En la calculadora, lo que llamamos logaritmo, que figura así como log, son los logaritmos en base 10, es decir, 10 a la cuánto tengo que elevarlo para que me dé este número de acá, ¿sí? Ese es el valor del pH cambiado de signo. Bueno, otra cosa que hemos estado hablando ayer, para familiarizarnos con lo que es una escala logarítmica, es este concepto de que cuando uno va viendo lo que son los logaritmos, el logaritmo de 1 da 0 porque 10 a la 0 da 1, 10 a la menos 1 da 0,1, 10 a la menos 2 da 0,01, ¿sí? Y en realidad lo que uno planteaba esto para que ustedes vieran cómo se relacionaba en realidad este número con la cantidad de ceros que tenía el número. En este caso tiene ningún cero, o sea, 0 ceros. Acá tiene un solo cero, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, etc. Si siguiéramos bajando. Si fuéramos para el otro lado, sería exactamente lo mismo. El logaritmo de 10 es 1, porque la cifra tiene un solo cero, 2 ceros, 3 ceros. ¿Cuál diferencia entre esto y esto? El signo. Si son cifras con 0, va a ir con número negativo. Si es una unidad seguida de ceros, va a ir con número positivo. Eso en cuanto al logaritmo. Entonces, cuando uno habla de pHs, si hablamos de que el pH es una escala que va entre 0 y 14, lo que estoy haciendo es contar la concentración entre cuántos ceros tiene la concentración de lo que me va a dar la acidez o la alcalinidad. Se me va a dar si tiene un solo cero o si tiene hasta 14 ceros la cantidad. Eso es lo que me está dando la escala esta. ¿Cuántos ceros va a tener la cantidad? ¿Sí? Entonces, cuando digo que tengo un pH 0, en realidad se corresponde a que la concentración es 1. Cuando digo que tengo un pH 1, quiere decir que la concentración es 0,1. Si tengo un pH 2, y así voy a ir subiendo, tengo una concentración 0,01, 0 y una milésima, una centésima, una milésima, una 10 milésima, y así iría bajando, ¿sí? Es decir,
este número de la escala de pH tiene que ver con lo que se denomina una escala logarítmica, ¿sí? Entonces, esperen que voy a bajarle el volumen a esto. Ahí está. Listo. Ahora, viendo esto, tenemos que razonar dos cosas que cuesta entenderlo. Ayer justo me hizo una consulta una chica y me lo dijo al revés. Cuando el pH sube, la concentración de iones de hidrógeno en realidad está disminuyendo, ¿sí? Es decir, cuando más bajo es el pH, mayor es la concentración de iones de hidrógeno que voy a tener en la solución. O sea, pH bajo es una muy alta acidez. La muy alta acidez, ¿con qué la voy a relacionar? Con una muy alta concentración de iones de hidrógeno, ¿sí? ¿Queda claro eso? Bueno, por el contrario, también podemos plantear lo mismo, pero ¿qué pasa con los oxidrilos? Y ahí hablamos de que los pH básicos son de 7 a 14 y que cuando uno se va dirigiendo desde 0 del pH hasta el 14, lo que está observando en realidad es que va subiendo, la concentración de iones oxidrilo, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a lo básico que hemos estado charlando un poquitito ayer. También habíamos estado hablando ayer que así como calculamos pH, lo voy a poner acá para que se vean juntas las dos fórmulas, así como calculamos pH como el menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno, también podemos calcular pOH, que sería el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Y esto tiene relación porque cuando yo desarmo una molécula de agua se va a desarmar en un ion hidrógeno y un ion oxidrilo, ¿sí? Las escalas entre sí de pH y de pOH son escalas que están como al revés una de la otra. De vuelta voy a superponer lo que estuvimos viendo ayer desde dos puntos de vista, ¿sí? O sea, esta es la escala de pH, va de 0 a 14. Esta es la escala de pOH. Yo la pongo en el mismo sentido, también me la podría poner como va de 0 a 14, pero la pongo así para que se oriente respecto a la otra. Va de 14 a 0, orientándola siempre, considerando lo mismo, que para la izquierda aumenta la concentración de iones de hidrógeno y para la derecha aumenta la concentración de iones oxidrilo, ¿sí? Es decir, en ambas escalas sucede lo mismo, lo que pasa es como que lo estamos viendo desde dos puntos de vista diferentes. Es como si yo dijera, voy de Mar del Plata a Buenos Aires. ¿Cuánto me falta para llegar a Buenos Aires? Y cuando estoy acá me faltarán 400 kilómetros, cuando estoy en Dolores me faltarán 200, y después si hago 200 kilómetros más llegaré a la ciudad de Buenos Aires. También podría plantarme en lo contrario, de decir, voy a Buenos Aires, ¿cuánto camino recorrí? Y si estoy acá en Mar del Plata, no recorrí 0 de camino, si llegué hasta Dolores recorrí 200 kilómetros, y si llegué hasta Buenos Aires recorrí 400. Es algo parecido acá con estas dos escalas, con la de pH y la de pOH. Es como que en una me paro en una ciudad y en otra me paro en la otra, o en una me estoy enfocando en cuánto recorrí y en otra me estoy enfocando en cuánto me falta recorrer, ¿sí? Las dos escalas son similares. Ahora, cuando uno compara esas dos escalas, habíamos dicho ayer que si esta es la escala de pH, y esta es la de pOH, lo voy a puesto casi. Si me enfoco en esas dos escalas, lo que voy a notar es que siempre sumado el valor de pH de una solución con el valor de pOH va a dar 14. Siempre da 14, no importa en qué lugar de la escala me encuentre. Es decir, esta fórmula es una fórmula anexa, pero que es muy útil porque hay ocasiones o hay problemas en los cuales voy a poder calcular pH en forma directa, como son los que vamos a hacer en el día de hoy, pero en otros casos no lo puedo hacer en forma directa, sino que lo voy a tener que hacer en forma indirecta. Es decir, no voy a poder calcular pH porque no tengo cuál es la concentración de iones hidrógeno que tengo que calcular. No la tengo. Pero sí dispongo de una concentración de un hidróxido que me aporta iones oxidrilo al medio. Entonces lo que hago es calcular pOH y utilizando esta fórmula 14 menos pOH voy a saber cuál es el pH. ¿Sí? Hasta ahí llegamos en el día de ayer. Espera un cachito que cambio de hoja. Vamos a cambiar la hoja y vamos a ir a la que sigue. Habíamos dicho también que esto provenía de lo que era la ionización del agua, ¿sí? Que cuando teníamos el agua
misma se separaba una pequeña cantidad de agua, o sea, mejor dicho, la mayor parte permanece en este estado, y una pequeñísima cantidad se desarma así, en ion hidrógeno y ion oxidrillo, ¿sí? Y entonces uno podía calcular esa constante de disociación del agua de esta manera, ¿sí? Sí, voy a guardar el vivo, sí. Entonces, se podía calcular la constante de disociación del agua haciendo esta cuenta y que me daba 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Ahora vamos a lo que son los problemas de la guía. Las primeras preguntas son de tipo teórico, así que no las vamos a contestar porque tienen que ver con lo que yo estuve explicando. Sería volver a repetir mucho esto, ¿sí? Vamos a esta primera tabla, la tabla del problema número 5. Es este de acá, ¿sí? Voy a explicar cómo se hace, no lo voy a hacer, pero voy a explicarlo en función de los conceptos que estuvimos viendo hasta recién. Tenemos las hojas. A ver, lo que nos dice es que en base a los valores de pH que se indican, ¿sí? Nos solicitan, diciendo que el pH aumenta al aumentar la concentración de iones hidrógeno. En base a los valores de pH que se indican, ordenar según valor creciente de la concentración de iones hidrógeno. Nos pone una serie de sustancias y cuál es el pH de esas sustancias que están ahí, ¿sí? Por ejemplo, para el caso del agua pura me dice que el pH es 7, para el caso de la leche de vaca 6,6, el jugo pancreático entre 7,8 y 8, el fluido intracelular más o menos es 6,1 en el músculo, 6,9 en el hígado, ¿sí? En el caso del jugo gástrico es 1,4, fíjense que tiene un pH muy bajo, el jugo gástrico del estómago. La saliva 6,5, el plasma sanguíneo 7,4, la orina 5,8. Bueno. Lo que ustedes pueden hacer, como guía general, es simplemente primero ordenar estos números de mayor a menor. ¿Cuál es el más grande, cuál es el más chico? O al revés, ¿cuál es el más chico, cuál es el más grande? De esa manera es como que tienen ya los pHs ordenados, cuál es el más alto, cuál es el más bajo. Lo que les falta entender acá a ustedes es cuál es el valor creciente de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, una vez que los tienen ordenado, recuerden lo que yo expliqué hoy, que cuando el pH es más bajo, está aumentando la concentración de iones hidrógeno. Vamos a esta tablita. Fíjense que si hablo de que el pH es este número sin el signo menos, cuando más grande es el número de pH, quiere decir que el numerito del que partimos, que es el de la concentración de iones hidrógeno, es más pequeño. O sea, cuando más alto pH, perdón, se me movió. Cuando más alto es el pH, menos iones hidrógeno libres tenemos en la solución, ¿sí? O sea que a partir de eso ustedes ubican todos estos compuestos, ¿sí? Los ubican ordenadamente según orden creciente o decreciente y pueden abajo señalar con una flecha para qué lado está creciendo el hidrógeno, la concentración de hidrógeno, o para qué lado no está creciendo, ¿sí? Eso sería lo que tienen que entender de ese ejercicio. Vamos al ejercicio número 6. A ese sí lo voy a hacer después. A ver, esperen un cachito. Ténganme un poquito de paciencia que tengo que poner los papeles. Yo voy, para ahorrar tiempo, en lugar de tener que explicar y escribir al mismo tiempo, lo que yo trato de hacer es ya más o menos tenerlos escritos, hechos, para mostrárselos a ustedes, ¿sí? Vamos al problema número 6. El problema número 6 es un problema donde hay que resolver cuál es el valor de pH en las condiciones que nos presentaron en ese problema, ¿sí? El problema 6 dice: calcular el pH de las siguientes soluciones y cómo variará cuando se efectúe una dilución de cada una, ¿sí? Bueno, entonces el caso A, vamos a analizar primero solamente el caso A. Ácido clorhídrico. Nos dan una concentración 5 por 10 a la menos 5 molar, sabiendo que la constante ácida es mayor a 10 a la menos 2. Bueno, vamos a hacer una consideración primero. El pH es el menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, pero ojo, vamos a hacer una aclaración. Esto es solo para lo que se denominan ácidos y bases fuertes. Ácidos y bases fuertes. La palabra fuerte nosotros lo utilizamos también para definir los electrolitos. Electrolitos fuertes y electrolitos débiles.
Bueno, los ácidos fuertes son los que cuando los coloco en agua se comportan como electrolitos fuertes, es decir, que su constante de disociación es superior a 10 a la menos 2. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de lo que era un electrolito fuerte, lo definimos en esos términos. Acá vamos a hacer esa misma consideración para saber lo que es un ácido fuerte. O sea, la constante de disociación tiene que ser superior. Perdón, constante de disociación ácida es una A, lo que va acá no una W, es superior a 0,01, o sea, 10 a la menos 2. ¿Sí? Habrán visto que este menos 2 son estos dos ceros casualmente. ¿Sí? Entonces, cuando la constante del ácido es superior a este número, es 10 a la menos 2. Acá nos dieron como dato, precisamente en este problema, que la constante de disociación del ácido clorhídrico es superior a 10 a la menos 2. Entonces lo tomamos como que es un ácido fuerte, y eso significa que vamos a utilizar esta fórmula para resolver el problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? pH del ácido clorhídrico, aplicando esta fórmula, sería pH del menos logaritmo de la concentración que me dieron como dato, 5 por 10 a la menos 5. Yo resuelvo esta cuenta, o sea, en la calculadora lo escribo tal como está ahí, menos logaritmo de 5 por 10 a la menos 5, y ahí me resuelve dándome el resultado de lo que va a dar el pH. ¿Sí? Es hacer esa cuenta con la calculadora, nada más. No voy a poner el resultado acá, eso lo tienen que hacer ustedes. Menos logaritmo de 5 por 10 a la menos 5, y ya está. ¿Sí? Bueno, así como hablamos de que esta fórmula la que voy a explicar cuando utilizamos ácidos y bases fuertes, esta fórmula que está acá tuve un error cuando la escribía, por eso tuve que corregir, es el cálculo de pH cuando el ácido es un ácido débil. O sea, cuando tenemos ácidos débiles, vamos a utilizar esta fórmula de acá abajo. No vamos a utilizar esta. ¿La diferencia cuál es? Que necesitamos saber el valor de la constante del ácido. A la concentración del ácido la vamos a multiplicar por esa constante, y a todo eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Recién ahí vamos a sacar el menos logaritmo. ¿Sí? Es decir, tenemos que hacer un cálculo un poquito más complejo. Pero de vuelta, todas estas cosas son datos que se les van a dar en los problemas. No tienen que andar pensando, uy, ¿de dónde saco esos valores? Y eso. Esto es simplemente saber manejar la calculadora y aplicar los datos que les vamos a dar nosotros en los problemas. ¿Sí? Entonces, para ácidos débiles vamos a utilizar esta fórmula. En el caso del ítem B de nuestro problema, nos pusieron precisamente ácido láctico, esta concentración que es 4 por 10 a la menos 4, sabiendo que la constante es 0,0072. Este valor que está acá de la constante, como es más chico que este, como número, acá hablamos de dos ceros, ¿sí? Fíjense, habíamos hablado que el valor era este, y el valor que me plantean para esta constante es... La constante de este ácido es 0,072. O sea, es un número más chico. Es un número más pequeño. Entonces, si es un número más pequeño que este de acá, significa que eso sería el techo. Entonces significa que es un ácido débil, porque este es un número más pequeño que 0,01. Entonces voy a aplicar la fórmula, tal como habíamos dicho que era la fórmula para ácidos débiles. Menos logaritmo de la raíz cuadrada de la constante por la concentración del ácido. Bueno, yo acá lo hice al revés, puse primero la concentración del ácido, es lo mismo. ¿Sí? Cuando lo leí ahí arriba dije que era 10 a la menos 4 y es 10 a la menos 6, perdón. La concentración molar entonces del ácido láctico es 4 por 10 a la menos 6 y la constante del ácido es 0,072. Multiplico esto por esto, al resultado le saco la raíz cuadrada, al resultado de la raíz cuadrada le aplico el logaritmo y una vez que aplique el logaritmo le cambio el signo y ahí tengo el valor de pH. ¿Sí? Entonces vimos cómo es el cálculo de un pH para un ácido fuerte y cómo es el cálculo del pH para un ácido débil. ¿Sí? ¿Por qué vemos este concepto de que hay ácidos fuertes y ácidos débiles? Lo vamos a aplicar esto después, el concepto de esto, para cuando veamos lo que es un buffer y mucho más importante aún, lo que es un buffer sanguíneo. ¿Sí?
O sea, todo este tema que estamos viendo de pH tiene una importancia altísima a nivel organismo, a nivel lo que es el medio interno, porque precisamente el medio interno, una de las cosas que se hace es regular muy bien el pH. Acá ya algunos me pusieron los resultados, ¿sí? No voy a, bueno, los que tienen ahí, los que están conectados van a poder verlo en el chat, ¿sí? No hace falta aclararlo. Bueno, entonces, ahí calculamos los dos primeros, perdón, los dos ítems del primer ejercicio, ¿sí?